Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Dios estará contigo todo y cuando tú le digas a Él que está dispuesto a recibirle. Dios está contigo cuando tú te abandonas a Dios. Dios entra en tu ser, Dios entra en tu corazón, Dios toma control de tu vida. Te invito a que mires este video hasta el final, porque lo que yo quiero decirte hoy, en este día, que es un día de milagro, un día especial, lo que yo te quiero decir es cómo vas a tener la sabiduría que viene de Dios. Así es de que si tú te interesa este video y si tú eres hijo de Dios, este video es para ti. Recuerda, Dios quiere que tú le sigas. Dios quiere que creas en Él. Dios quiere que le pidas, que le alabes, que le glorifiques. Y no hay mejor momento de estar a solas con Dios que en tu cámara secreta. Entonces te invito a que estés a solas con Dios en tu cámara secreta, a que tengas un encuentro personal con Cristo. Dios te bendiga y mira este video hasta el final. En un mundo lleno de ruido y confusión, olvidamos buscar respuestas en el lugar más obvio. Hoy vamos a ver, en este viaje, vamos a descubrir una verdad profunda, una verdad que desde el principio de los tiempos ha estado con nosotros, pero que nunca le hemos puesto atención. Hoy vamos a ver la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría no es simplemente conocimiento, no es simplemente tener respuestas a preguntas o soluciones a problemas. La sabiduría es capacidad para ocuparla en los pensamientos buenos y malos en la complejidad de la vida. Lo más profundo de todo esto es que viene de Dios, viene de un lugar hermoso de Dios. Hoy nos vamos a dar cuenta del poder de esta sabiduría que viene de Dios. Cómo Dios va a transformar nuestras vidas, cómo nos va a guiar a través de desafíos difíciles y cómo nos va a llevar a una comprensión profunda hacia nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Vamos a decirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente, que entre en nuestro corazón, para que podamos entender bien lo que es la sabiduría que viene de Dios. Porque la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una gratitud profunda, nos ayuda a ver las bendiciones de nuestras vidas, a apreciar los dones que Dios nos da, a dar gracias en todas las circunstancias. La sabiduría de Dios nos muestra que la gratitud no es solo para los buenos tiempos, sino también para los tiempos malos. Nos enseña a dar gracia en medio de las pruebas, a encontrar alegría en medio de la tristeza, a tener esperanzas en medio de desesperación. La sabiduría de Dios nos capacita para expresar nuestra gratitud a los demás. Nos enseña a que apreciemos a otras personas y a que valoremos lo que tenemos y que mostremos amor a los demás. La sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. En Salmos capítulo 111, versículo 10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican los mandamientos de Dios. La sabiduría que viene de Dios nos lleva a una humildad más profunda. Nos ayuda a ver nuestras propias limitaciones, a reconocer nuestra necesidad con Dios, a depender de Dios en todo momento. La sabiduría de Dios nos muestra que la humildad no es debilidad, sino es fuerza. Nos enseña a ser humildes en el éxito, a ser pacientes en la prueba, a ser generosos en abundancia. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de pedir perdón. Nos enseña a que miremos nuestros errores y que perdonemos, que reconciliemos para que hagamos las paces con los demás. La sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad
que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La sabiduría está con nosotros, porque la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una fe más profunda, a una confianza más fuerte en Dios. Nos ayuda a confiar en Dios en todas las circunstancias, a creer en sus promesas, a descansar en su amor. La sabiduría de Dios nos muestra que la fe no es ciega, sino que se basa en la realidad de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Nos enseña a ver a Dios en todo, a que reconozcamos todo, a confiar en su plan perfecto. La sabiduría de Dios también nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida. Nos recuerda que Dios está en un control y Él es nuestro refugio y fortaleza, para que confiemos en Él en medio de los problemas. La sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Proverbios capítulo 9, versículo 10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. La sabiduría que viene de Dios no es solo para esta vida, es para la eternidad. Nos prepara para un futuro con Dios, un futuro lleno de gozo y paz. La sabiduría de Dios nos da una perspectiva eterna, nos ayuda a ver más allá de las circunstancias temporales, para que valoremos todo lo que es eterno en lo que es pasajero. Nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia. La sabiduría de Dios también nos da la esperanza de la vida eterna. Nos recuerda que esta vida no es todo lo que hay. Hay una vida futura con Dios que es mejor de lo que podemos imaginar. Y la sabiduría de Dios nos da la seguridad para nuestra salvación. Nos recuerda que somos amados por Dios, que somos perdonados por Dios, que somos aceptados por Dios. En Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. La sabiduría que viene de Dios no solo nos informa, sino que los transforma, nos cambia desde adentro hacia afuera, nos hace más parecidos a Cristo. La sabiduría de Dios nos convence de nuestros pecados, nos lleva al arrepentimiento y nos guía en el camino de la justicia. Nos ayuda a crecer en fe, en esperanza y amor. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de perdonar a los demás, de mostrar misericordia, de extender la gracia. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a orar por aquellos que nos están persiguiendo. La sabiduría de Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad de que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande de que cualquier desafío que podamos enfrentar. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, y Él le da a todos en abundancia y sin reproche. Y Él se los va a dar. La sabiduría que viene de Dios no solo para nosotros como individuos, también es para nuestra comunidad, para nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras ciudades y naciones, porque la sabiduría de Dios nos enseña a vivir en armonía con los demás. Nos muestra cómo resolver conflictos, cómo vamos a trabajar juntos en el bien común, cómo vamos a cuidar a los menos afortunados en medio de nosotros. Dios nos da sabiduría para guiarnos, para cómo vamos a ser líderes. Los va a enseñar a ser humildes. Nos muestra cómo vamos a lidiar con los demás, no con fuerzas. La sabiduría de Dios nos une, nos recuerda que todos somos parte de la familia de Dios, que todos somos amados por Dios, todos tenemos un papel que desempeñamos en el reino de Dios. Así de que mientras buscamos la sabiduría que viene de Dios, vamos a recordar siempre aplicarla en nuestra comunidad
vamos a recordar siempre buscar a Dios en cada interacción, en cada conflicto, en cada momento. La sabiduría de Dios no es solo para los momentos de reflexión tranquila o estudio bíblico, es para nuestra vida diaria, es para cada decisión que tomamos, cada relación que tenemos, cada desafío que enfrentamos, porque la sabiduría de Dios nos guía en cómo debemos tratar a los demás, nos enseña a ser amables, a ser generosos, a ser compasivos, nos muestra cómo amar a nuestro prójimo, cómo amarnos a nosotros mismos. La sabiduría de Dios también nos guía en nuestras decisiones, nos ayuda para que veamos lo que es correcto y lo incorrecto, a que entendamos las consecuencias de nuestras acciones, a tomar decisiones que honren a aquellos y que beneficien a los demás. La sabiduría de Dios nos da esperanza en medio de las pruebas. Nos recuerda que Dios está en control, que Él tiene un plan para nuestras vidas, que podemos confiar en Él en medio de la incertidumbre. Mientras busquemos la sabiduría que viene de Dios, recordemos siempre aplicarla en nuestra vida diaria. Todo el tiempo busquemos a Dios, en cada momento, en cada decisión, en cada relación. Para entender la sabiduría que viene de Dios, tenemos que buscarlo en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias o un conjunto de reglas, es una revelación de la sabiduría de Dios. A través de la Biblia nos muestra cómo vivir para que refleje su sabiduría en nosotros, para que aprendamos a amar a nuestro prójimo por aquellos que nos hicieron daño, para que busquemos justicias, para que caminemos humildemente con Él. La sabiduría de Dios se encuentra en los mandamientos de Dios, porque Él nos da las promesas, las historias. Dios nos da cada palabra, Dios nos da cada versículo. Dios nos invita a que leamos la Biblia, porque la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios no es algo que podemos entender completamente por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes, para abrir nuestros corazones, para guiarnos en la verdad. Mientras exploramos la sabiduría que viene de Dios, vamos a recordar siempre buscar en su palabra, vamos a orar por su guía y vamos a estar dispuestos a escuchar su voz. La sabiduría de Dios se encuentra en el amor, la bondad y la paciencia, la justicia. Para entender la sabiduría que viene de Dios, vamos a ver el mundo que nos rodea. La creación misma es un testimonio del poder y la sabiduría de Dios piensa en lo bueno de lo que tiene Dios, en la complejidad de un solo acto. Cada uno de estos es un reflejo de la sabiduría de Dios. Cada uno de estos nos muestra que hay un orden, un propósito, un diseño en todo lo que existe, porque la sabiduría de Dios se manifiesta en la forma en que el sol sale en las mañanas para todos, pobres y ricos. Toda criatura juega su papel en equilibrio de la vida. Todo esto nos habla de una sabiduría más allá de nuestra comprensión, pero la sabiduría que viene de Dios no se limita a la creación física. También se encuentra en la forma en que vivimos nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, en la forma en que tratamos a los demás. La sabiduría de Dios se encuentra en el amor, en la bondad, en la paciencia y la justicia. Finalmente, la sabiduría que viene de Dios nos lleva a una relación más profunda con Dios. Nos invita a conocer más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, a amarle más profundamente. La sabiduría de Dios nos muestra que Él no es un Dios lejano e inalcanzable. Es un Dios que está cerca, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere. La sabiduría de Dios nos invita a entrar en su presencia con humildad y reverencia. Nos enseña a orar, a escuchar y a buscarlo. Nos muestra cómo podemos conocer a Dios de una manera real y personal. La sabiduría de Dios nos da la seguridad que no estamos solos. Nos recuerda que Dios está con nosotros en todos los tiempos, en cada momento, en cada segundo. Proverbios capítulo 2 versículos 6 y 7 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Él reserva la verdadera sabiduría para los justos. Él es escudo para los que caminan en integridad. La sabiduría de Dios nos lleva a un amor más profundo, nos ayuda a que lo amemos con todo nuestro corazón, alma y mente y fuerza. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, eso es la sabiduría de Dios, porque Dios nos muestra que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección. Nos enseña a amar incluso cuando es difícil, a amar cuando no somos amados a cambio, a amar cuando duele. La sabiduría de Dios también nos da la capacidad de recibir amor. Nos enseña a abrir nuestros corazones, a aceptar el amor de Dios, a permitir que ese amor nos transforme, y la sabiduría de Dios nos da la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Nos da la seguridad que no importa lo que enfrentemos, Dios está con nosotros y Él es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: ahora permanece en la fe, en la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos viajado juntos a través de un viaje de descubrimiento, explorando la sabiduría que viene de Dios. Hemos visto cómo esta sabiduría se manifiesta en la creación, en la palabra de Dios, en nuestra vida diaria, en nuestra comunidad, en nuestra relación con Dios, en nuestra transformación personal, en la eternidad, en la fe y la confianza, en la gratitud, en la humildad y en el amor. La sabiduría que viene de Dios es más que conocimiento. Es una forma de vivir, una forma de amar, una forma de servir. Es una invitación a conocer a Dios más íntimamente, a confiar en Él más plenamente, para que le amemos profundamente. En Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría divina nos guíe en cada paso de nuestro viaje, nos ilumine en cada decisión que tomemos y nos llene de amor, gozo y paz. Por eso yo te digo, si tú estás pidiéndole a Dios la sabiduría, no dudes en que en algún momento Dios te dará la sabiduría que tú le estás pidiendo. Una vez más, te recuerdo, en Santiago 1:5, allí dice que si alguno tiene, alguno está falto de sabiduría, lo vamos a buscar. Si alguno está falto de sabiduría, dice, pídale a Dios y Él se lo dará sin reproche alguno. Aquí lo tenemos ya. Aquí dice, Santiago 1:5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídale a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarle nada en cara. Entonces usted, si quiere tener la sabiduría que viene de Dios, solamente lo que tiene que hacer es no ir a la iglesia. Ojo, le recuerdo una vez más, ir a la iglesia no lo va a hacer a usted más una mejor persona. Si usted va a la iglesia, pues bien, hágalo. Pero el hecho de que usted esté visitando una iglesia no quiere decir que su mente y corazón están siendo transformados. Porque si usted está visitando una iglesia, usted lo que está haciendo nada más es convivir con las demás personas, pero eso a usted no le garantiza que va a tener un conocimiento bíblico. Usted que predica la palabra de Dios, no usted que solamente visita la iglesia y es un miembro de la iglesia, le hablo a usted que predica la palabra de Dios. Tú
que predicas la palabra de Dios, tú que crees que eres un predicador, tú predicador, no con el hecho de estar en una iglesia predicando la palabra de Dios, no con estar puntualmente a la hora indicada para realizar tus proyectos en esa iglesia, no quiere decir que tienes sabiduría. Tienes un valor para pararte frente a los demás y hablar o predicar, porque tus nervios los controlas tú, pero eso no te garantiza que tengas un conocimiento. Si tú eres predicador, tienes versículos en tu mente, es decir, tienes toda una Biblia dentro de tu mente, no te garantiza que seas un buen cristiano. Lo que te garantiza que eres un buen cristiano, un buen predicador y un buen conocedor de la palabra, lo que todo eso te garantiza es porque tú un día te encerraste en tu cuarto, doblaste tus rodillas o te sentaste en tu cama o te tiraste al piso clamándole a Dios que te diera ese conocimiento, diciéndole al Espíritu Santo que te dé la revelación de la palabra, y tuviste una intimidad con el Espíritu Santo, tuviste un encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo que eres. Si tú lo has hecho, entonces lo que sabes de la Biblia, lo que tienes en tu mente, pues bendito sea Dios que lo tengas. Pero si no has tenido una intimidad con Dios, un encuentro personal con Cristo, si tú no le has dicho al Espíritu Santo que te dé la revelación de la palabra, en vano tienes Biblia en tu mente. Eso solamente te sirve para que los demás hermanos te aplaudan, para que los demás hermanos te exalten, para que los demás hermanos digan que tú eres verdaderamente hijo de Dios. Eso no sirve, eso no vale. Para que tenga validez, entonces tienes que encerrarte en tu cuarto, tener un encuentro personal con Cristo, decirle al Espíritu Santo que te dé la revelación de la palabra, que te dé el discernimiento y que te lleve en el camino correcto. Allí empiezas a predicar la palabra y entonces sí, tiene validez. Mientras no, lamentablemente, no. Entonces, para que esto suceda, está bien que vayas a un estudio bíblico, a un colegio bíblico. Yo estudié Biblia 5 años, me gradué en un estudio de 4 años, de 4 años. Me gradué en ese conocimiento, pero eso no te hace más inteligente. Te hace conocer de la palabra de Dios, te hace que conozcas Biblia. Pero el verdadero conocimiento que está en tu corazón es porque has tenido ese encuentro personal con Dios, el Espíritu Santo, con Jesús. Y allí, sí, porque has tenido un encuentro personal con el Dios Todopoderoso. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo te da la revelación, te da la unción, te da el discernimiento. Entonces, sí tiene validez lo que tú dices o haces para los demás. Y nunca te sientas superior a nadie, porque tú no eres nadie si no estás con Dios. Si Dios no está contigo y tú no estás con Dios, no eres nada. Pero si tú estás con Dios, Dios está contigo, entonces eres verdaderamente elegible para dar ese buen testimonio que tanta falta hace en el mundo.
Dios te bendiga, que Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Gracias por seguirme. Comparte este video. A lo mejor hay personas que necesitan saber más de la palabra de Dios. Bendiciones.